Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Jessica Chajur y esto es Enfoques Cruzados. Hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que le está preocupando a millones de peruanos, y es el empleo. Hay muchísima gente sin trabajo o trabajando de manera precaria, no ganando lo que se merece, trabajando de más. Bueno, es un tema que hay que solucionar, hay que llegar a consensos para que esto mejore, para que nuestra vida mejore con un empleo digno. Por eso hoy hemos juntado en esta mesa de cruzados a las dos partes, a los empresarios y a los trabajadores. Por parte de los empresarios, me pongo los lentes porque si no, no veo nada, está Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Gracias por sentarse a esta mesa, gracias por venir a Enfoques Cruzados. Jessica. Muy amable. Y al señor Luis Villanueva, presidente de la Asociación para el Trabajo, APT, y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, CTCCP. Ya ustedes no son CGTP, no son nada de eso. Pertenecemos a la CGTP, también ocupo la presidencia, pero ahora estoy como dirigente de la Federación de Construcción Civil y como APT también, ¿no? Claro, el objetivo es el mismo, el nombre es diferente, un poquito más largo, más difícil, te deja sin aire, pero el objetivo es el mismo. A ver, vamos a plantear la primera pregunta que a mí se me vino a la cabeza. Yo conozco a muchas personas que desde hace 2 o más años no consiguen trabajo. Las entrevistan, las llaman de nuevo y luego nunca más. ¿Qué cosa está pasando? ¿Por qué los empresarios están tan desconfiados en contratar gente? Porque no les estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de personas calificadas, con un buen currículum, de repente menores de 50 años, que ustedes buscan gente joven siempre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa está pasando? ¿Por qué se ha instalado esa desconfianza? ¿Por qué no hay condiciones de contratar a las personas? Uy, me olvidé de algo. La pregunta, gracias, Betsy. ¿Cree que el gobierno contribuye a lograr acuerdos entre empresas y trabajadores? Vote. El tema del empleo nos interesa a todos. Si usted tiene empleo, bien, pero probablemente tenga una hermana, un hermano, un vecino, un amigo que no tiene. Así es que, replanteo la pregunta. ¿Qué está pasando con los empresarios? ¿Por qué no están contratando sin miedo? Bueno, en primer lugar, un saludo al señor Luis Villanueva y por intermedio de él a los trabajadores del Perú. La verdad que hay dos factores. En primer lugar, nos estamos recuperando del impacto de la pandemia del COVID-19, que aparte de ser el país con más pérdida de vidas por millón de habitantes, muy lamentable, fuimos una de las economías que más se golpeó, y esto tiene que ver con la realidad peruana, ¿no? Los altos niveles de informalidad y por ende la falta de protección social. Y si bien ha habido un rebote, el rebote ha sido desigual, ¿no? Hay sectores que se han recuperado más rápido que otros. Por ejemplo, un sector que no se termina de recuperar es el sector turismo, ¿no? Y eso tiene un doble impacto porque muchos de los trabajadores son jóvenes y entonces dejan de estudiar también. Y lo otro es que el cambio al nuevo gobierno nos ha traído continuidad e inestabilidad, ¿no? y desconfianza, ¿no? Entonces, la inversión privada, por ejemplo, este año está decreciendo aproximadamente 1%, y la proyección del próximo año es que va a decrecer entre 2 y 3%. Cuando la inversión privada decrece, no se generan nuevos puestos de trabajo, y eso es lo que estamos viendo también. Y eso se suma a que en esa recuperación, sobre todo, se ha recuperado el trabajo informal, el trabajo precario. De eso vamos a hablar. Señor Villanueva, ¿cree usted que los empresarios están mirando las cosas con demasiada cautela, están cuidando demasiado sus intereses, esperando el momento propicio ya para lanzarse a dar empleo, más empleo, o el señor Caipo tiene razón, no hay confianza? No. Mire, para los trabajadores esto la tenemos claro, ¿no? Nosotros creemos que la crisis política afecta pues a todos, ¿no? No solamente a los empresarios, sino también a los trabajadores y al propio Estado, pues es una crisis que afecta a todos. Ahora, si hay una crisis política, naturalmente no hay buena ni más inversión privada, ¿no? Y si no hay inversión privada, no hay generación de empleo. Pero además
Lo de empleo y sobre todo formal es bueno señalar lo siguiente, ¿no? Que pese a que en las últimas décadas hubo inversión privada, mucha inversión privada y hubo crecimiento económico, pero el empleo formal no creció. El empleo formal se ha mantenido históricamente en el 24%, ¿no? Eso también hay que analizar a qué se debe, ¿no? Que la regla que todos conocemos, que mayor inversión, mayor crecimiento económico, pero debería generar mejores condiciones, mejor empleo y más empleo. Pero esa regla no se ha dado en el Perú y eso es lo que llama a los trabajadores y creo que al pueblo mucha desconfianza, ¿no? Y hay que tener claro que el empleo sirve para mejorar el desarrollo humano, es decir, para reducir la brecha social que en el Perú son los que nos traen problemas. O sea, ¿usted reconoce el rol importante del empresariado en el desarrollo del país? Claro, estamos a estas alturas, es innegable que es necesario tener un empresariado y un empresariado nacional que se identifique con el desarrollo del país. ¿Por qué no crece el empleo formal, señor Caipo? ¿Por qué se estanca entre un 23 y 24% durante tantos años? Sí, la proporción no ha crecido, ¿no? Es más, ha retrocedido un poco las cifras que comparte el señor Villanueva a raíz de la pandemia. Pero en el periodo de 30 años, los últimos 30 años, la economía ha crecido aproximadamente 3.5 veces. En ese mismo periodo de tiempo, la población económicamente ocupada, ¿no? Los que están con un trabajo, sea formal o informal, más que se duplicaron, creció como 2.3 veces, ¿no? Entonces, sí ha habido un crecimiento proporcional de trabajo, pero se ha mantenido esa proporción 25-26% de informalidad laboral. Y esto tiene que ver también con una realidad que es que el tejido empresarial peruano está compuesto en su super mayoría por micro y pequeñas empresas, el 99.5%. Y de ese 99.5% de micro y pequeñas empresas, como el 86% están en algún tipo de informalidad. Entonces, si nosotros no logramos que las micro y pequeñas empresas puedan comenzar a transitar a la formalidad, sus trabajadores tampoco lo van a hacer. Y por ende, no solamente no van a pagar impuestos, estar en planilla, tener un contrato laboral, sino no van a tener la debida protección social, que es otro problema. A veces se piensa que informalidad es solamente un problema de si se tributa o no se tributa. Nosotros creemos que lo más grave que está sucediendo con aproximadamente 13 millones de trabajadores que están en informalidad es que no tienen la debida protección social y hemos visto los impactos de eso en la pandemia. ¿Por qué es tan difícil transitar de la informalidad a la formalidad? ¿Cuáles son esas trabas que nos están dejando a tantos millones de peruanos en la informalidad y las consecuencias que trae eso? Bueno, uno de ellos creemos desde nuestro punto de vista que es la tramitología. Muchos trámites para formalizarse. ¿Cuáles? Y trámites, licencias, permisos, inscripciones en los registros competentes, ¿no? Pero además lo que pasa es que hay mucho, como dice el señor Oscar Caipo, que la mayor cantidad son micros, pequeñas empresas que no están acostumbradas a tributar ni pagar nada. No es que no ganan, sí ganan, sino que ya se hacen a un mal hábito, ¿no? De no pagar. Yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, se viene dando facilidades y facilidades a la micro, pequeña empresa para que se formalicen, pero no aumentan el número de micro o pequeñas empresas para la formalización. Creo que eso tiene que ver más con una cultura y también, aunque muchos dicen que no se debe hablar de fiscalizar, pero yo creo que la fiscalización tiene que ser clave también. O sea, no quieren pagar impuestos. Así es. No quieren contribuir con el fisco peruano. Hay que verlo no entienden también. que eso es crecimiento y desarrollo, no lo entienden. Es un poco egoísta también eso, ¿no? Una parte, uno lo puede ver así, pero la otra es que no ven el beneficio de ser formales, ¿no? O sea, creo que uno tiene que empezar a poner incentivos positivos para que puedan transitar a la formalidad y ver el beneficio de ser formales. Nosotros vemos las pymes que lo hacen, en primer lugar, accesan mejores mercados, por ejemplo, la empresa privada grande se pueden encadenar productivamente, tienen acceso
al crédito, a un crédito más barato, por ser formales, unas tasas de financiamiento muchísimo más bajas que seguramente préstamos informales y de usura. Y en tercer lugar, pueden innovar, acceder a tecnología, ganar más productividad, ¿no? Entonces, en adición al tema de la tramitología, la burocracia, muchas veces la corrupción también, microcorrupción que hay, que no permite que las empresas operen en formalidad, hay otros factores también que suman a ello, ¿no? Hay muchos analistas que dicen que la economía peruana va bien porque la política y la economía van por caminos separados. Porque mientras ahí se pelean en el Congreso, están pidiendo la vacancia en el Ejecutivo, el empresariado sigue por una línea. ¿Les afecta o no les afecta la inestabilidad política? Por ejemplo, la presencia de la señora Betsy Chávez, que por cierto ha sido también ministra de Trabajo, si no me equivoco. ¿Cómo vamos con eso? En la generación de empleo. Definitivamente que la inestabilidad política afecta no solamente a la generación de empleo, sino a muchas esferas de la vida económica, social. Pero lo que hay que señalar es que esta inestabilidad política no es exclusivamente de este gobierno, que viene un poco más de un año. Esta inestabilidad política ha sido permanente, pero más se nota que se ha agudizado en los últimos 5 o 6 años, y donde hemos visto cambios de gobierno. Entonces claro que afecta. Lo que tenemos que ver, y yo creo que aquí hacemos un llamado no solamente a los sectores políticos, sino a todos los peruanos, que tenemos que buscar consensos, porque gane el Ejecutivo o gane el Congreso en este enfrentamiento, va a seguir el conflicto y se va a agudizar aún más. Lo que tenemos que hacer es buscar consenso de diálogo, hacer reformas que necesita el país para posteriormente elegir a mejores autoridades. Pero en esa reforma debería participar, por ejemplo, el ministro de Trabajo. Pero el ministro de Trabajo, el señor Salas, está más preocupado en defender al presidente de la República que en su sector, que es el sector, el Ministerio de Trabajo. Ustedes se reúnen con él tiene algunos planteamientos, algunas soluciones. Cuéntenos cuál es el rol del ministro Salas en este tema tan importante que es la generación de empleo en nuestro país, señor Caipo. A ver, con todas sinceridad. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el nombre completo. Esto comienza antes que el ministro Salas, ¿no? Nosotros desde el sector privado hemos buscado un acercamiento también con los representantes de los trabajadores y hemos buscado que se reactive el Consejo Nacional del Trabajo porque sabíamos que venía reformas que debían ser discutidas y logramos que finalmente se instale, ¿no? Lamentablemente, cuando ya estaba instalada la sesión y estábamos con agenda, el gobierno prefirió ir vía decreto supremo con algunos temas que estaban en la agenda de discusión, y lo que ha sucedido es que entonces el diálogo se ha trabado, ese espacio en cierta medida se ha viciado el diálogo, y lo que ha sucedido es un acercamiento posterior a ello. Si bien nos hemos conocido hace como un año para conocernos, para comenzar a conversar entre los empleadores y los trabajadores, estamos justamente en conversaciones con el señor Luis Villanueva y los sindicatos que él representa para poder generar un espacio de diálogo bipartito. No quiere decir que estamos confrontando con el gobierno y que los estamos abriendo, sino que pensamos, por experiencia inclusive que tiene la Federación de Trabajadores de Construcción Civil con Capeco, que comenzar primero entre los trabajadores y los empleadores y buscar algunos consensos y después llevarlos al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo es la forma más efectiva de avanzar cuando vemos justamente que no hay espacios de diálogo y que se requiere generar confianza. Pero mientras los representantes de los trabajadores hablan, los empresarios hablan, hay decretos supremos que van en pie. Usted se refería a la tercerización. Entre otros. A ver, explíquenos por qué ustedes están tan preocupados con estas modificaciones respecto a la tercerización del trabajo. Que comience el señor Villanueva. Mire, primero yo quería referirme al tema anterior. Aquí en el Perú tenemos un problema de la institucionalidad que se ha venido a menos, y especialmente en los últimos 30 años. Y entre ellos la institucionalidad laboral, lamentablemente, ha caído por una serie de factores, entre ellos por las decisiones políticas que hubieron en ese tiempo de no fortalecer lo que es la institucionalidad del trabajo, sino más bien debilitar al Ministerio de Trabajo y dejarle sin funciones y sin un rol
no voy a decir intuitivo, sino ya vamos a decir un rol imparcial, ni para los trabajadores ni para los empresarios. Y más bien se generó un espacio de diálogo como el Consejo Nacional de Trabajo que ha servido, y es bueno decirlo, ha servido como un espacio para llevar determinado tema espinoso, demorarlo, nunca acordar nada y dormir ahí las justas reclamaciones. Entonces ahí ha perdido credibilidad. Tenemos que hacer un diálogo más fructífero, ¿no? Es terrible que no participe el Ejecutivo, la verdad. Insólito. No, sí participa, sino que, ¿qué cosa sucede? Y eso es lo que a veces nos lleva a nosotros pensar que ese tipo de práctica debemos dejarlo de lado en el Perú. No actuar de acuerdo a quien tiene la correlación de fuerzas a su favor, sino que la institucionalidad o la legislación laboral tiene que ser producto de un consenso para que nadie lo toque ni nadie lo mueva, ¿no? De tal manera, y sobre una mesa pareja, ¿no? Ahora, mire, respecto a la tercerización, nosotros tenemos un punto de vista. Nosotros creemos de que cuando se dio la ley fue clara y precisa. En la ley señala de que el núcleo esencial de la empresa no se debe tercerizar. Y sí se debe tercerizar otras actividades, o en todo caso debe tercerizar con empresas muy especializadas. Debe haber un registro de empresas especializadas, esas empresas deben tener ciertas condiciones. Eso es lo que no se ha dado en el Perú. Lamentablemente, cuando salió el reglamento, se dejó la puerta abierta para que se tercerizara todas las actividades de la empresa. Y no digo que todos, pero un gran sector empresarial ha utilizado esto para evadir responsabilidades o obligaciones laborales. Eso está mal. También yo creo de que este decreto supremo 001 debió salir mejor y consensuado para evitar todos estos problemas, porque se está convirtiendo en algo ineficaz. De nada sirve si el INDECOPI está sacando resoluciones en contra de ello, o hay acciones de amparo en el Poder Judicial. Así, necesitamos algunas normas que hagan posible esto, ¿no? Yo no quiero salirme del tema de tercerización porque es un tema muy importante. Ustedes como empresarios, ¿hacen algún mea culpa de haber abusado de la tercerización para librarse de la carga laboral que tendrían que asumir? Bueno, creo que hay que, no se puede generalizar. Siempre puede haber alguna empresa que podría ir más allá de lo que dice la norma, desnaturalizar el objetivo de la tercerización, y en ese caso pensamos que la forma de abordarlo es a través de fiscalización. Creemos y coincidimos que todo hubiera salido mejor si hubiera estado en el Consejo Nacional del Trabajo y hubiéramos dialogado y buscado una solución, porque hoy la posición es que se prohíba, ¿no? Ha sido la solución simplista, ¿no? Creemos nosotros, pero nosotros decimos de repente si escuchamos y entendemos qué es lo que preocupa a los trabajadores, y si mejoramos la regulación y mejoramos la fiscalización, se obtiene el mismo resultado sin generar impactos en otros sectores que requieren de tercerización en el núcleo del negocio porque es parte de la competitividad. Ustedes a veces hablan de manera bastante técnica porque son personas que saben de esto, pero explíquenos cómo funciona esto de la tercerización en una empresa, por ejemplo. ¿Cómo es este sistema? Explíquenos bien. A ver, yo voy primero... y luego usted complementa. Imaginémonos acá en un canal de televisión, a ver, la productora, ¿no?, que haga programas para más de uno de los canales o medios que tiene esta empresa, ¿no? Canal N o América Televisión. Una sola productora que haga programas para uno o para otro sería un servicio tercerizado en el núcleo del negocio, ¿no? Entonces, con esta prohibición se estaría afectando, y cada empresa debería tener su propia empresa, cada empresa debería contratar a su propio personal, y entonces se generan ineficiencias. Y tener que pagarle todos sus beneficios. Pero es que no es una discusión de beneficios, ¿no? O sea, en ambos casos, en el sector privado formal, no es un problema de beneficios, ¿no? Tienen contrato de trabajo, tienen lo que podría haber cuando se dan los abusos que los trabajadores levantan, es cuando hay un tratamiento distinto.
entre trabajadores que hacen el mismo trabajo y trabajan para la misma empresa y no ganan lo mismo, no tienen los mismos beneficios, ¿no? Entonces, ese sí es un problema que habría que resolver, ¿no? Pero luego, nuevamente, cuando se generaliza y se decide ir por la prohibición, se afectan a sectores como ¿no? Que perdería competitividad, incrementaría los costos. Y eso se puede replicar en electricidad, en agua y saneamiento, que inclusive son tarifas reguladas, que podría tener un impacto en las tarifas, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos y hemos conversado con los trabajadores es, conversemos del tema, entendamos cuáles son los problemas que se quieren resolver y encontremos una solución de consenso, ¿no? Creo que conversando y dialogando podemos encontrar mejores soluciones que sacar leyes de una manera unilateral, arbitraria, que justamente generan desconfianza. ¿Cuáles son esas quejas que usted ha recibido acerca del abuso de la tercerización? Porque usted está hablando a nombre de los trabajadores, entonces usted es la voz de esos trabajadores y quiero escucharla. Mire, así como el señor Caipo ha puesto como ejemplo a una productora de televisión, yo pondría como ejemplo el sector minero. Una gran empresa minera, ¿no? Que ocupa, vamos a decir, a 5.000 trabajadores. Tiene 500 trabajadores en su planilla directa y tiene 4.500 que están a través tercerizados. Hacen el mismo trabajo, pero los que están directamente por la empresa tienen muy buenos sueldos, muy buenas remuneraciones, muy buenas condiciones y además gozan de utilidades, porque la minería da dividendos. Los trabajadores que están por tercerización, ni derechos, ni nada, ni utilidades, ni nada. Entonces, eso hay que cambiar, la verdad que necesitamos cambiar. Si queremos tener un país mejor, donde acortemos las brechas sociales que son las que generan todos estos problemas, hay que propender a generar empleo con derechos. Ahora, lo que también tenemos que señalar, que eso, como en el caso de construcción, se puede, no voy a decir desaparecer esos abusos, pero sí por lo menos hacer viable y que caminen algunos sectores económicos que son claves para el desarrollo del país, entre ellos la minería, actualmente la agroindustria, y yo creo que el sector de la construcción es un buen ejemplo. Eso se puede superar con una negociación por rama, la rama de actividad, que eso soluciona muchos problemas. Primero, porque uniforma los salarios para toda una actividad. Uniforma las condiciones de trabajo. Entonces es fácil de fiscalizar, porque si no hay una negociación, cualquiera puede pagar A, otro B, otro C, y las condiciones son diferentes. Entonces yo creo y hago un llamado aquí al sector empresarial que vaya pensando, porque hay actividades económicas que hay condiciones como para empezar a pensar en negociaciones por rama, ¿no? El caso minero es uno de ellos, el caso de agroindustria también es otro. No, ¿esto a qué va a ayudar? A tener organizaciones fuertes, ¿no? Organizaciones empresariales y organizaciones gremiales, sindicales, ¿no? O sea, eso es clave para el desarrollo del país. Sí, yo agregaría, en primer lugar, sobre tercerización y el ejemplo que dio el señor Villanueva, ¿no? Hay que separar, ¿no? Porque el tema es delicado, ¿no? Y cuando uno ve empresas o trabajadores que se contratan directamente, y de nuevo, hay que ver caso a caso las distintas empresas, hay empresas que contratan servicios especializados, exploración, voladuras, construcción de la mina, hay movimiento de tierras, ¿no? Inclusive y son temporales, lo necesitan no lo necesitan todo el año. Claro, entonces han habido 2 o 3 proyectos muy importantes en los últimos años, en donde claramente se ha visto que el trabajo tercerizado ha aumentado, pero hay que separar eso para ver si la tendencia ha aumentado, ¿no? Entonces creo que hay que ver caso a caso, y si es un tema que hay que regular mejor o fiscalizar más, obviamente estamos abiertos a entender esa situación. Sobre el tema de negociación por rama, efectivamente en el sector construcción eso ha caminado bien, es un sector bastante particular desde el punto de vista de la estructura de costos, ¿no? De cualquier inmueble, edificio, fierro, cemento, concreto, ¿no? Entonces uno puede llevar prácticamente una relación de libro abierto. Hay sectores que son más complejos, pero yo diría que uno de los principales impedimentos es que no hay un histórico de construir confianza.
¿no? Y lo que nosotros estamos planteando justamente en esta relación que estamos tratando de desarrollar es eso, empezar a desarrollar confianza. Primero pondremos temas que de mutuo acuerdo pensemos que podemos abordar, como el tema de salud que hemos conversado recientemente en CADE. Vamos ganando confianza y entonces podemos entrar a temas más complejos, ¿no? Entonces esto es un tema que, un proceso que durará algún tiempo, ¿no? Pero lo que claramente no podemos permitirnos es que trabajadores y empleadores no podamos tener una relación fluida, una relación robusta, una relación de confianza para tratar estos temas, porque, digamos, nuestros destinos están intrínsecamente ligados, ¿no? No hay empresa sin trabajadores, no hay trabajo sin empresa, sin inversión, ¿no? Capital financiero, capital humano tienen que estar trabajando juntos, ¿no? Claro, porque hay que trabajar en ese sentido mucho la imagen de lo que es un empresario y lo que significa un empresario, porque hay mucho prejuicio respecto a eso, ¿no? Porque el empresario se le relaciona con que con el abuso, con que paga poco, con que gana mucho. ¿Cómo hacer para que esa imagen del empresario cambie? Y que se valore que el empresario es el que genera el empleo y en consecuencia mejora las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. ¿Cómo hacer para cambiar esa imagen? Usted, por ejemplo, ¿qué piensa de los empresarios? Yo tengo el mejor concepto. Ah, mire. ¿Por qué? Porque empresario y trabajador en binomio generamos riqueza. Y yo creo que hay que cambiar muchas cosas y me gusta hablar de institucionalidad porque un gremio empresarial es una institución, un gremio sindical también, y debemos tener gremios sindicales y empresariales fuertes, de tal manera que podamos ponernos de acuerdo, identificar dónde están las coincidencias, no lo que nos divide, y tratar de proponer políticas que tengan que ver nuestro tema laboral, ¿no? Porque como dijo el señor Caipo, los gobernantes están en el mejor de sus momentos, pueden estar 5 años, 3 años, 1 año, ellos pasan. Nosotros, los trabajadores, los empresarios, vamos a estar acá, ¿no? Y tenemos que ver cómo nos entendemos. Nosotros tenemos claro que tenemos diferencias, hay diferencias, pero el dirigente sindical tiene que entender que tiene que conversar y tiene que dialogar, porque esa es la única forma que se pueden resolver los problemas. Ahora, ¿cómo ven ustedes el movimiento sindical en el Perú? Lamentablemente sobre todo en los últimos 30 años, el movimiento sindical ha sido perseguido, ha sido debilitado. El movimiento sindical está débil, no afilia, no tiene un alto porcentaje de afiliación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues, se dio una ley de relaciones colectivas de trabajo del año 92 que fue observada por el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Se hicieron algunas observaciones y esas observaciones no se levantaron. En la época del presidente Toledo se levantaron algunas, pero no todas. Siempre hay un temor. Los derechos colectivos, la sindicalización, no quieren sindicatos fuertes y no quieren negociación por rama. Yo les digo que no deben tener miedo a una organización sindical fuerte, porque un sindicato fuerte no solamente va a generar, vamos a decir, liderazgo, si va a ser posible algunas propuestas de políticas laborales, sino que además somos buenos defensores de la democracia, ¿no? Pero no tienen tan buena imagen. Mire, yo en una encuesta escuché que el 62% de la población desconfía de los sindicatos. Creen que son gente que negocia con los empresarios, que se pase la buena vida, ya no trabajan nunca. ¿Qué institución no está mala vida ahorita mismo? Pero estamos hablando de los sindicatos. No, yo no digo que no, porque hay buenos empresarios, hay malos empresarios. Hay buenos dirigentes, hay malos dirigentes. Hay buenos y malos en todas las actividades. Así que hay que tenerla claro y saber actuar. ¿Qué le parece a usted los sindicatos como empresario? Y hay esta percepción de desconfianza, ¿no? O sea, cuando nosotros nos hemos acercado y ha sido mutuamente y hemos comenzado a conversar, encontrar puntos en común, identificar que el destino de trabajadores y empleadores depende uno del otro, entonces las cosas empiezan a fluir mejor. No tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? Entonces creo que
creo que eso indica también lo que hemos ido construyendo como país, ¿no? Todos desconfiamos de todo, de todos, y todos criticamos a la otra parte sin darnos el tiempo de sentarnos a conversar. Entonces nosotros lo que estamos tratando como sector empresarial es justamente tener un diálogo abierto, una decisión de querer construir una relación de confianza con los representantes de los trabajadores para que podamos abordar los principales problemas del país. ¿Le incomoda tener un sindicato en su empresa? No tengo, ¿no? ¿No en la empresa, pero sí en directorios donde he estado hemos tenido sindicatos. Tenemos ejemplos donde hay una convivencia muy tranquila, muy abierta, y tenemos ejemplos en donde es muy complicada porque muchas veces se dejan llevar por abogados externos que aparentemente pues los invitan a que o los convencen de que si llevan a cabo alguna serie de acciones legales o reclamos, entonces les va a ir mejor. Y entonces la relación no es tan fluida, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que tenemos que ir resolviendo, o sea, es legítimo que así como los empleadores tenemos a representantes, los trabajadores puedan tener representantes, pero creo que tiene que asumirse con responsabilidad. Creo que no debería tener tampoco ningún tipo de injerencia política, porque ahí también las cosas empiezan a se politizan a veces los sindicatos, y como dice el doctor Caipo, a veces son orientados por abogados interesados en esto. La imagen de que el sindicato solo sirve para pedir aumento de sueldo es cierta. ¿Para qué más sirve un sindicato en una empresa, señor Villano? Mire, a ver, explíquenos. Una experiencia, yo provengo del sector construcción, y en construcción, por ejemplo, y siempre históricamente el sindicato demandaba aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo, pero después analizamos un poco más y hemos visto experiencias en otros sitios de que lo principal para el trabajador, ¿qué cosa es? Que haya puesto de trabajo. Pero para eso hay que desarrollar políticas. Mire, con Capeco tenemos 20 años de una, no vamos a decir buena relación, sino vamos a decir de coincidencias para reactivar el sector de la construcción y generar empleo y desarrollar buenas condiciones. Hemos desarrollado algunas propuestas que creemos nosotros que deben convertirse en políticas de Estado para darle sostenimiento al sector de la construcción. Por ejemplo, en eso estamos nosotros participando como sindicato. Hemos dejado de ser una federación simplemente reivindicativa y hemos pasado a hacer conjuntamente con Capeco propuestas que podrían convertirse en políticas de Estado. O sea, ustedes se sientan en la mesa como sindicato con los empresarios y en lugar de solamente, digamos, pedir el sueldo, que es la imagen que uno tiene de un sindicato, se sientan para pedir aumento de sueldo, ustedes le hacen propuestas a los empresarios. Mire, le comento, hace 3 años hemos conformado un comité de formalización con los empresarios, parece increíble, para luchar frente a la informalidad, porque en la informalidad no solamente le afecta al trabajador con el incumplimiento de sus derechos, ni tampoco al Estado, también al empresariado, porque hay competencia desleal entre los que son formales y los que son informales. Y ahí venimos desarrollando una serie de propuestas ante una diversidad de autoridades que poco a poco sentimos que la cosa va mejorando, ¿no? Y le comento, por ejemplo, que en el mes de octubre de este año hemos roto un récord histórico respecto al número de trabajadores formales en el sector de la construcción. Entonces, trabajando, vamos a decir de esa forma... La verdad es que la mejor manera antes usted veía a los trabajadores de construcción civil en las calles permanentemente, ahora ya usted no ve. ¿Por qué? Porque hay trabajo. O sea, esa es la mejor manera de solucionar los problemas, dando trabajo a las personas, ¿no es cierto? Sí, y algo que yo quisiera resaltar también, y lo hemos visto recientemente, es muy raro ver un pronunciamiento público de trabajadores y el gremio empleador conjunto. La semana pasada ha habido un pronunciamiento de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y de Capeco, ¿no? En donde ya empieza a proponer a la opinión pública, pero también dar mensajes al gobierno y al Congreso de por dónde se espera que vaya el país, ¿no? Entonces, creo que es también muy potente, ¿no? Justamente que tengamos esta relación fortalecida, que tengamos la capacidad de dialogar y que vayamos juntos, ¿no? A decirle a los políticos que están de paso,
que están de turno, qué es lo que esperamos que pase con la economía, con el empleo, con la formalización, con la burocracia que afecta tanto, con la inversión en educación para desarrollo técnico, con la tecnología que hay que transferir también a la micro y pequeña empresa o otros elementos de formación para los trabajadores, ¿no? Entonces, creo que el poder apostar por esta relación es muy importante, porque creemos que con una visión de largo plazo las cosas deberían poder caminar mejor y no caer en lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy de estructura de micro y pequeñas empresas y de formalidad e informalidad es el resultado de políticas públicas que han salido de una parte o de otra parte y que han resultado en esa estructura tan ineficiente que tenemos, ¿no? Muy bien, nosotros ahora nos vamos a nuestra primera pausa. Voy a repetir la pregunta para que usted participe a través del código QR. ¿Cree que el gobierno contribuye a lograr acuerdos entre empresas y trabajadores? Hoy en Enfoques Cruzados hemos logrado sentar al máximo representante de los empresarios y a la voz máximo representante de los trabajadores para hablar sobre el empleo, cómo podemos lograr consensos para generar empleo. Dicen que en los últimos 12 meses se han logrado ya producir 1 millón de empleos más. ¿Esto es cierto? ¿Se siente ese beneficio? No lo sé. Después de la pausa vamos a hablar sobre este tema. Ya volvemos. Señor Villanueva, estamos de regreso en Enfoques Cruzados hablando sobre generación de empleo. ¿Qué hacemos para mejorar y aumentar el empleo? Usted en Salud, en CABE, tuvo una propuesta muy interesante acerca de salud y la gente lo aplaudió de pie. A ver, explíquenos de qué se trata. Mire, el tema de la seguridad social es un problema álgido en el Perú. Todos sabemos la situación que está de crisis, que está en salud. No es ahora, sino eso viene desde hace mucho tiempo, porque a salud, vamos a decir, se le da históricamente un manejo político, mucha injerencia política, que se da a través de la designación de presidente ejecutivo, ¿no? Así es. Entonces, mire, esto no es nuevo. El año 2018 se formó una comisión multisectorial donde participaron varios sectores, entre ellos los trabajadores, y donde se hizo un diagnóstico y se hicieron algunas propuestas. Por ejemplo, que la presidencia de salud no debería ser dirigida o digitada desde el Palacio de Gobierno, sino directamente del Palacio de Gobierno. Que debería ser elegida dentro de los miembros del Consejo Directivo, ¿no? Y también, por supuesto, ver algunas condiciones mínimas para ser consejero, porque hay que tener algún conocimiento, sobre todo de dirección, ¿no? Vimos ahí el tema de las deudas, todo ese tema, pero sí coincidimos en ese cambio que es fundamental, porque estamos hablando de la cabeza de salud, ¿no? Porque además, miren, en verdad, desde el punto de vista de los trabajadores, quienes sostienen a salud son los empresarios y los trabajadores, no el Estado, ¿no? Y en otras latitudes hay experiencia de quienes dirigen la seguridad social. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en Argentina, la seguridad social lo dirigen los trabajadores, ¿no? Y entonces aquí lo que queremos es hacer algunos cambios estructurales para mejorar la seguridad social, ¿no? Entonces ahí hay una coincidencia y hay que desarrollar propuestas, hay que estudiar bien y tratar de mejorar toda esta calamidad, ¿no? ¿Y usted qué le pareció esa propuesta? Muy buena, fue un tema que conversamos con el señor Villanueva, es bien simple y bien directa, ¿no? Es definir cómo debería tomarse la decisión, cuál debería ser la gobernanza para la designación de la presidencia ejecutiva y a su vez de la gerencia general, cómo también se confirman los representantes tanto de los trabajadores del sector privado y del Estado. De tal manera, todo comienza con la cabeza. Si tenemos a una persona con capacidad, con idoneidad y con vocación de servicio, ¿no? Lo que hemos visto, lo que nos ha enseñado la pandemia no puede volver a suceder, ¿no? Tenemos 12 millones de trabajadores y sus familias, que son los asegurados de salud, que se financian, una institución que maneja 14.000 millones de soles de presupuesto, financiado en un 70-75% por el aporte
de los empleadores para beneficio de los trabajadores y sus familias, tenemos que tener una voz y una injerencia para que se maneje bien, para darle un servicio de salud de dignidad. Entonces, ¿cómo no estar de acuerdo en eso y comenzar a cambiar las cosas para evitar, como dijo el señor Villanueva, que haya injerencia política o que se trate estas instituciones como un botín, ¿no? En donde básicamente una caja chica a veces, claro, también. se reparte por bloques políticos, por Terrible. cuotas políticas, y estamos hablando de la salud de los peruanos, ¿no? Entonces queremos comenzar a cambiar eso, creemos que es un primer paso que tanto trabajadores como empleadores estamos de acuerdo en hacerlo, y estamos esperando a tener listo una propuesta para llevar al Congreso, esperemos en los próximos días o semanas. ¿Cómo así se explica que en el último año se hayan generado 1 millón de empleos en el Perú? ¿Esto es una cifra positiva? ¿Es un rebote post-COVID? ¿Cómo explicamos eso? ¿Quiere comenzar? A ver. Bueno, todos sabemos que es cierto, después del COVID se han generado puestos de trabajo, pero informales. Ese es el problema, que la informalidad es la que crece de una manera, vamos a decir, alarmante, ¿no? Y hay trabajo, es cierto, pero es trabajo informal, y eso no es bueno. Lo que tenemos que hacer es propender cada día formalizar más, que vuelvo a decir, generar trabajo con derechos, ¿no? Y con seguridad social. Trabajo con derechos. Así es. Y bueno, la cifra que nosotros estamos viendo del INEI es que efectivamente ha aumentado 1 millón de puestos de trabajo versus el año anterior, los últimos 12 meses, pero si hacemos la comparación con la prepandemia, tenemos 1.1 millones de trabajadores en subempleo, adicionales a los que había en el año 2019, y alrededor de menos 400.000 puestos de trabajo formales, empleo adecuado, ha disminuido. Entonces, se está viendo la cifra total, pero no se está viendo que el 48% del empleo es subempleo. Esa proporción ha aumentado y tiene que ver mucho con la informalidad que menciona el señor Villanueva, ¿no? Entonces no vemos ninguna política pública, en primer lugar para reactivar la economía y en segundo lugar para incentivar que el empleo que se está generando esté en formalidad, ¿no? Se hace muy difícil para sobre todo la micro y la pequeña empresa poder operar en formalidad, y hemos hablado de eso, ¿no? Bueno, aquí en el comercio, el domingo 20 de noviembre, Apoyo Consultoría hizo una encuesta sobre el empleo, indicadores sobre la situación del empleo, y hay algunas cosas interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Principales limitantes de la contratación de personal. Ahí usted pare la oreja para que me dé una opinión. ¿Cuáles son los 2 principales factores que frenan una mayor contratación de personal en su empresa? El endurecimiento de la regulación laboral, dicen, 40%. Las bajas perspectivas de crecimiento de mi empresa, 40%. La necesidad de reducir costos de mi empresa, 40%. La escasez de mano de obra calificada y perfiles adecuados. Hablemos de la primera, que tiene 40%, el endurecimiento de la regulación laboral. Eso no es verdad. Todos sabemos que desde el año 90 el Perú ha entrado a una flexibilización laboral, y quizás una de las flexibilizaciones más duras de la región, más duras, ¿no? Y acordémonos nosotros lo que pasó con el decreto legislativo 728 del año 91, después la ley de relaciones colectivas, y esta desregulación ha ido acentuándose cada día más. ¿Qué restitución de derechos ha habido para los trabajadores desde el año 2001, cuando se ha recuperado la democracia? ¿Algo ha habido para los trabajadores? No. Recién este gobierno ha puesto la mano en la tercerización y en la ley de relaciones colectivas de trabajo, ya ha generado todo un escándalo. Yo coincido de que debió ser mejor dado esas normas, conversando, consensuando para no generar esto. Pero no hay un endurecimiento de la regulación laboral en el Perú. Hay un mal concepto. Aquí creen que hay que quitar los derechos a los trabajadores para que se genere más empleo. Eso no es así. Lo que yo creo que tenemos que hacer es elevar la productividad de las empresas, ¿no? Eso es lo clave, eso hay que atacar. La productividad en el Perú es muy baja, ¿no?
Y ahora la productividad no la vamos a mejorar disminuyendo derechos o haciendo esclavos modernos, como dicen algunos que son más duros. Como dicho, hay que generar una educación para el trabajo. Pero, hay que generar y otra serie de medidas. ¿usted cree que es súper flexible la legislación laboral, la regulación laboral en el Perú? Porque hay gente que opina exactamente diferente de usted, al contrario, que es hiperproteccionista con el trabajador, que es muy rígida, muy dura. Sí, ahí es uno de los puntos en donde Ese punto en donde no coincidimos. No coinciden definitivamente creo en ese punto. Pero hay que conversarlo, ¿no? Y hay que analizarlo en los puntos de vista que cada parte tiene, ¿no? ¿Qué puntos a usted le parece que están mal, por ejemplo, señor Cay? Claro, lo que sucede es que tenemos, para entender, estamos hablando muchas veces de inversión extranjera también que viene al Perú y que tiene que tomar una decisión de si invierte acá o invierte en otro país. Si nosotros comparamos el costo adicional a la planilla aquí en el Perú, es uno de los más altos de la región, ¿no? Es como 68% más que lo que se paga mensualmente, ¿no? En el extremo del costo más bajo, estas son cifras del Banco Mundial, está Chile, ¿no? En donde tiene un costo de 25%, 30%. Es decir, inclusive el régimen de la pequeña empresa peruana es más caro que el régimen general chileno. Entonces, hay un problema ahí que también puede tener que ver con la masa crítica. Entonces, no necesariamente tenemos que reducir derechos, pero imaginémonos que tenemos el sistema de salud en donde solamente están aportando 4 millones de trabajadores, ¿no? Y podríamos tener un sistema de salud en el que estén aportando 8 o 10 millones de trabajadores. Entonces, posiblemente no necesitemos aportar 9% como costo de la planilla, sino de repente pues 7%, 6% porque hay mayor masa crítica y mayores eficiencias, entonces ese costo se reduciría. Entonces creo que uno puede trabajar también para ir transicionando sin quitar derechos, ¿no?, a tener un costo más razonable y competitivo, porque es otra cifra, y esta es muy reciente del Banco Mundial. En el Perú solamente el 45% de los trabajadores son asalariados. En Argentina, Brasil, Chile estamos hablando de 73% de los trabajadores están en planilla. Eso nos dice mucho de justamente esta percepción de flexibilidad y costos, que son una combinación de las cosas, ¿no? Entonces, creo que esos son los temas que tenemos que tener la capacidad de conversar. El CTS aquí en el Perú se ha desnaturalizado, ¿no? Algo que debió ser una especie de seguro de desempleo, ya más del 50% se ha retirado. Y entonces cuando queremos tener una conversación que la OIT está analizando de un seguro de desempleo, ¿qué haríamos? ¿Sería en adición al CTS o sería algo que reemplace el CTS de la misma o mejor cobertura en el caso que un trabajador se quede sin trabajo y que posiblemente cueste menos, y entonces podemos estar todos en un mejor lugar sin quitar, digamos, derechos a los trabajadores, tratar de que las cosas sean más eficientes también para los empleadores, ¿no? Bueno, es un punto en el que ustedes no están de acuerdo, ¿eh? Tienen un punto de vista totalmente diferente acerca del endurecimiento de la regulación laboral, que hace que muchos empresarios no quieran contratar. Habría que hablar un poco de eso, ¿no? Después, las bajas perspectivas de crecimiento de mi empresa. Hay un sentimiento así entre los empresarios de que no van a crecer lo suficiente, están vendiendo poco, entonces es muy arriesgado contratar. Hay de todo, depende del sector, ¿no? Por ejemplo, el sector minero está decreciendo alrededor de 4% este año. No tenemos en el horizonte ninguna gran inversión, es más, Yanacocha Sulfuros anunció que iba a posponer un par de años más la inversión. Sí. Entonces, y la conflictividad social, las Bambas, en su momento también Cuajone, creo que nos dice mucho de lo que pasa en ese sector, ¿no? El sector turismo no se reactiva. El fin de semana estuve en Cusco y uno siempre anda preguntando cómo se sienten. El sector turismo aún no se reactiva. Entonces, en la medida que no veamos que la economía comience a reactivarse, por lo menos creciendo en el potencial que tiene el Perú, es muy difícil que los empresarios pues hagan inversiones importantes. La inversión de reposición, ¿no?, de capacidad, esa se está dando, porque no estamos hablando que la inversión se va a cero.
que la inversión está decreciendo 1 o 2%, un monto de inversión que no deja de ser importante. ¿Por culpa del gobierno? Hay un clima de desconfianza, no hay claridad, no hay dirección, tenemos un enfrentamiento político desde que comenzó el gobierno y tenemos claramente una necesidad de crecer. Llevamos 3 meses creciendo por debajo de 2% y con la proyección de inversión privada decreciendo que hemos hablado. Entonces, la pregunta es en qué momento el Poder Ejecutivo y el Congreso enfocan esfuerzos en ver cómo resolvemos el problema de la salud. No hay suficientes medicinas para, por ejemplo, enfermedades complejas. El tema de fertilizantes, miren todo lo que ha tardado en resolverse, y recién se está dando la urea, el fertiabono, la inflación podría haberse contenido mejor si es que hubiera llegado fertilizante en la primera compra y no hubiera habido los problemas que tenemos, ¿no? Entonces necesitamos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no se olviden de que fueron elegidos para trabajar por el bienestar de todos los peruanos. Y en este momento las grandes prioridades de la población, sobre todo los que han retrocedido más, no están siendo atendidas. ¿Ustedes, como trabajadores, tienen alguna posición política respecto a la actuación del gobierno para generar empleo, bienestar? Y en ese caso, ¿están ustedes de acuerdo con que este gobierno debería acabar? Mire, ¿O ustedes prefieren no meterse en política, no opinar sobre ese tipo de cosas? Los problemas económicos en el Perú no son exclusivamente de este gobierno. Antes de la pandemia ya había problemas económicos, 2018, 2019. Había problemas ya económicos, ya empezaban los problemas económicos. Vino la pandemia, empeoró un poco. Después, lo que a nosotros nos ha dado sostén es el crecimiento de los que hemos tenido 20 años y hemos podido tener una economía consolidada. Ahora, el problema político, eso es lo que está mortificando a todos y le está generando problemas a todos. Usted como voz de los trabajadores... Nosotros, y yo he señalado que, mire, cierre el Congreso no es la solución, vacancia del presidente o inhabilitación no es solución, más bien eso va a ahondar más la crisis política. ¿Por qué? Porque van a seguir los mismos, o si se convocan nuevas elecciones van a ser las mismas autoridades de los partidos políticos que están vigentes. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo, o se deben poner de acuerdo en un gran espacio y ponernos sobre temas centrales para el país y hacer vamos a decir, una reforma política donde se dé opción a nuevas reglas para que haya nuevos participantes en las próximas elecciones y podamos escoger mejores autoridades, porque ahora cualquiera que salga ganador este conflicto nos va a empeorar. O sea, ¿usted está de acuerdo con que el señor Castillo cumpla hasta el 2026 con su periodo? Porque además, mire, para recordar que el problema no empieza cuando el señor Castillo empieza el 28 de julio su gestión. Ya al señor Castillo le habían empezado a ver como algo malo desde que empezó a ganar la primera vuelta. Cuando ganó la segunda vuelta, inclusive no quisieron reconocerle su victoria. No tuvo tiempo para hacer una transferencia como habían hecho otros presidentes que habían ganado. Y hay un conflicto que no deja gobernar a uno y al otro yo creo que hay otro punto de claro, no vamos a coincidir en todo. Sí, pero también hay coincidencias, o sea, llevamos 5 años de inestabilidad política, coincidimos en que esto comenzó antes, al expresidente Kuczynski le sucedió algo similar, ¿no? Y finalmente entró Vizcarra, entró Merino y luego el presidente Sagasti. Entonces ha habido muchísima inestabilidad política. No cabe duda, la economía del Perú hasta el año 2019, digamos, venía creciendo bien antes de la pandemia. Todavía estábamos en la parte de arriba de la tabla y ahora parece que nos tuviéramos que conformar con ser media tabla para abajo, ¿no? Y eso es por debajo del potencial y creo que sí tenemos que reconocer que no se han tomado decisiones acertadas. Para comenzar, los nombramientos, que ha sido un área en donde nosotros hemos puesto mucho énfasis. Sí, uno gana una elección y tiene derecho a traer a las personas más allegadas, a nombrar a las personas que deba nombrar, pero no podemos desarmar la capacidad del Estado
de entender y de atender las demandas de la población. No podemos solamente tomar decisiones por coteo político y no poder atender esas necesidades en fertilizantes, en salud, en educación, la ejecución del gasto en educación. Corremos el riesgo que 1 millón de niños pierdan el año escolar luego de la pandemia, ¿no? Entonces, realmente necesitamos que el gobierno tome esta responsabilidad con seriedad. Estamos hablando de la vida de millones de personas que han sufrido mucho por la inestabilidad política previa y también por la prepandemia. Entonces nosotros sí creemos, y es una diferencia, que se puede haber hecho un mejor trabajo, más allá que puedan haber habido cuestionamientos de ciertos grupos que estaban muy preocupados con la tendencia y las ideas que venían. Pero una vez que han entrado a gobernar, se han tomado algunas decisiones muy responsables, como el tema de Petroperú, que nos está costando a todos los peruanos 1% del PBI. y que está elevando el riesgo financiero y el costo financiero para las empresas y obviamente también para las personas, ¿no? Claro, al señor Castillo le ha tocado una época muy difícil. La pandemia, la guerra de Ucrania con Rusia, pero no ha sabido solucionar los problemas. No ha tenido la capacidad de solucionar los problemas y poner a los tromes que debió poner para salir adelante. Bueno, tengo que leer los resultados de la encuesta. A ver, me voy a poner mis lentecitos para poder leer. ¿Cree que el gobierno contribuye a lograr acuerdos entre empresas y trabajadores? Sí, 38 personas. No, 372 personas. Es casi unánime. Está como la informalidad más o menos, lamentablemente, ¿no? Vámonos al corte. Estamos de regreso en Enfoques Cruzados. Nuestro tema es consensos para el empleo. En esta encuesta que hizo Apoyo Consultoría, había una respuesta que a mí me llamó mucho la atención y se las voy a decir. La escasez de mano de obra, ¿por qué no contratan gente? Porque hay escasez de mano de obra calificada y perfiles adecuados. Es que la pandemia lo ha cambiado todo. Por ejemplo, las empresas están buscando desarrolladores científicos de datos o desarrolladores de software y no encuentran cómo solucionar eso. Porque hay mucha gente que ha estudiado una carrera y ahora ya no es solicitada porque la pandemia lo ha cambiado todo. ¿Cómo hacemos para adaptarnos a esto también? Porque es una forma de solucionar también la falta de empleo, señor Cay. Sin duda, era uno de los temas de los 8 ejes, ¿no? Que habíamos consensuado para ser discutidos en el Consejo Nacional del Trabajo, luego como parte del diálogo sobre el anteproyecto del Código del Trabajo, ¿no? La pandemia claramente ha cambiado los hábitos de los consumidores, de los compradores y de los trabajadores también. Entonces, si nosotros no tenemos un programa de formación, ¿no? y de reequipamiento de trabajadores para que puedan manejar ciertas tecnologías, entonces va a haber este descalce entre la demanda y la oferta, ¿no? Aquí en el Perú, por alguna razón histórica que habría que estudiar para entender, se ha puesto más énfasis en que se estudie carreras universitarias, carreras completas, y se pone muy poco énfasis en la carrera técnica, ¿no? Y eso tiene algún impacto. Imagino que tiene algo que mencionar sobre eso el señor Villanueva. Necesitamos más técnicos, señor Villanueva, menos médicos, menos abogados. Definitivamente, eso mucho más técnicos. Lo hemos planteado bastante. Nosotros, por ejemplo, siempre apuntamos al fortalecimiento de Senati, al fortalecimiento de Sensico. Inclusive nosotros como organización sindical para el sector de la construcción tenemos una institución que se llama CONAFOBICER y hemos podido, por ejemplo, acceder a autorización del Ministerio de Trabajo para certificar competencia de los trabajadores de la construcción. Entonces, somos preocupados también de la certificación y la tecnificación de los trabajadores, pero como se ha señalado, la pandemia trajo cambios abruptos, ¿no? Y que no hemos estado preparados para ello. Si antes ya teníamos déficits, no tenemos educación para el trabajo, desaparecieron los institutos técnicos, los politécnicos que había, entonces debemos retomar. Hay que replantear eso. Hay que replantear eso. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, un gusto haberlos juntado y además saber que están hablando, saber que están tomando
decisiones conjuntas por el bien de los peruanos y del trabajo de los peruanos. Bueno, voy a terminar para darle pase a Melissa Vizquiera en Orao. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, muy buenas Muchas noches. gracias. Gracias.